¿Cuánta grasa debo tomar? Vamos a intentar responderlo en este episodio, pero antes que nada me gustaría contarte un estudio que se hizo en Florida, en aves migratorias, en las que se dieron cuenta que, oye, independientemente de tener una alimentación basada en grasa y sobre todo en grasa saturada, ellas no conocían la enfermedad cardíaca. Y es que también se pegaban, como su estilo de vida, varios días volando. Inclusive hay veces que la mayor parte del día se llevaban haciendo una actividad muy demandante a nivel energético. Su alimentación básicamente eran peces y mariscos, también muy ricos en omega 3. Y aquí este estudio me hace a mí reflexionar y pensar, oye, ¿qué sentido tiene el ser humano siendo tan evolucionado, llegando a ser el animal número 1 en la cadena alimentaria que se come a todos los demás? ¿Qué sentido tiene que tenga dificultades para gestionar la grasa en comparación con otros animales como por ejemplo estas aves migratorias de Florida, que pueden realmente consumir lo que realmente pueden en estos procesos de larga distancia, de largos recorridos, y sin embargo no conocen la enfermedad cardiovascular? ¿Por qué los humanos temen a la grasa? ¿Por qué padecen enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué las personas creen que comer grasa es igual a almacenar grasa? Todas estas preguntas vamos a intentar responderlas en el episodio de hoy. Así que si te interesa, te recomiendo que te quedes en este capítulo. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Por partir de la base más simple, es interesante tener claro qué es la grasa saturada, ¿vale? Y es importante que sepamos que es una molécula que está presente en los alimentos y que realmente está compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno, que al final son, digamos, los átomos fundamentales que necesitan nuestras células para llegar a conseguir energía o construir energía, o otras moléculas que sean importantes a nivel de señalización, de comunicación entre órganos, etcétera, etcétera. Son, digamos, las grasas saturadas que están unidas por enlaces simples. Cuando tú ves, por ejemplo, una cadena de ácido palmítico, es como si fuese una línea recta, es decir, no tienen ningún tipo de modificación, estructural que las haga parecer una L o que las haga parecer una U. Eso serían las grasas poliinsaturadas, no serían las saturadas. Las saturadas son simplemente cadenas rectas. Cuando tu cuerpo gestiona la energía por parte de las grasas, obtiene aproximadamente unas 9 calorías por cada gramo. Es decir, es la molécula de la cual más energía se obtiene. De las proteínas obtenemos aproximadamente unas 4 kilocalorías y de los carbohidratos también unas 4 kilocalorías por gramo. Y es interesante conocer que nuestras células están conformadas por un 20 o un 30% de grasa. Es decir, que no estamos hablando de algo que pueda ser prescindible, sino que todas y cada una de nuestras células, las células de la piel, las células del hígado, las neuronas, el cerebro, por supuesto que es grasa, nuestro páncreas, todas las células de cada uno de nuestros órganos, un 20 o un 30% son grasa. Y el envoltorio, es decir, la cubierta, la esfera que normalmente imaginamos cuando pensamos en una célula, está hecha de fosfolípidos, de colesterol, de ácido graso omega 3, de ácido graso omega 6, omega 9. Es decir, es básico para la vida que la gestión de las grasas sea eficiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano moderno se ha vuelto sedentario y además vive en un entorno que es tóxico para sí mismo, por lo cual esta consecución de alimentación desregulada, exposición a toxinas, sedentarismo, ambientes contaminados, hace que cada vez sea un sujeto que no pueda oxidar de forma eficiente las grasas. Entonces empiezan a aparecer problemas de acumulación de tejido adiposo. El tejido adiposo son las células adipositarias que llevan o que almacenan la grasa. Y una cosa interesante es decir que esto puede ser perceptible a nivel visual o imperceptible, en lo que nosotros denominamos obesos metabólicamente o delgados metabólicamente obesos, perdón. Son personas que tú las ves y dices, esta persona no tiene un exceso de adiposidad, no tiene un exceso de grasa, pero que realmente la proporción entre su grasa corporal y su musculatura está muy a favor de la grasa, porque tiene muy poco músculo, o sin embargo la grasa que rodea los órganos es muy elevada, y esto es realmente peligroso porque son zonas a las que llamamos en clínica zonas ectópicas, zonas que provocan inflamación en ese propio órgano. Por lo cual estos sujetos
o estas personas, que son más del 90% de la población, que son malos oxidadores de grasa, se convierten en personas muy susceptibles a padecer cualquier tipo de problema de salud, problemas desde la enfermedad cardiovascular, problemas metabólicos, Alzheimer, cualquier tipo de patología neurodegenerativa. ¿Dónde se encuentra la grasa saturada? ¿Dónde se encuentra la grasa principalmente? Pues en la carne roja, en los embutidos, en la repostería y la panadería, aceite de coco, cualquier tipo de aceite, manteca de cerdo, comida rápida, fritos. Y este listado no está ordenado por alimentos más saludables o menos saludables, simplemente son alimentos que tienen un gran volumen de grasa. Por lo cual, no te estoy diciendo alimentos que generen salubridad o que al consumirlo una persona mejore su salud, sino solamente es una clasificación para que sepas cuáles tienen más grasa que el resto, ¿vale? Por ejemplo, quizás los mariscos obviamente tengan mucha más grasa que una fruta, ¿vale? Y eso es interesante que lo conozcas, que conozcas principalmente los alimentos que tienen más grasa. ¿Cómo gestiona la grasa el ser humano? Y esto aquí es lo realmente interesante. Cuando nosotros comemos algo con grasa, voy a poner un ejemplo muy simple, un aguacate, nosotros la masticamos, en la boca hay algunas enzimas que ya digieren la grasa, como por ejemplo la lipasa salival, pero es muy pequeñito. Los movimientos del estómago también pueden hacer que ocurra un proceso similar a cuando nosotros echamos aceite en agua y lo movemos, que el aceite deja de estar junto y se vuelven microvesículas, gotitas, ¿vale? Pues los movimientos estomacales, aunque no digieran per se la grasa, sí que consiguen, digamos, separarlo un poco, dividirla en gotitas, pero realmente el que digiere la grasa es el intestino delgado, ¿vale? A través de las secreciones biliares, a través de las secreciones pancreáticas sobre todo, ¿vale? Por lo cual, cuando ya se consigue que esas pequeñas gotitas se emulsionen cada vez a gotitas más chiquititas y lo suficientemente, digamos, asimilables para nuestras células intestinales, se absorben, ¿vale? Y se pasan al torrente sanguíneo. Pero aquí hay un problema, que las grasas no son solubles en agua, las grasas no pueden caminar por el torrente sanguíneo o no pueden fluctuar por el torrente sanguíneo como si no pasara nada. Aquí, en este momento, hace falta transportadores que se llaman lipoproteínas, ¿vale? Que llegan a través de los vasos linfáticos justo al tejido intestinal y que, digamos, envuelven la grasa en una especie de vesícula, una especie de esfera, que sí que consiguen transportarla por el torrente sanguíneo, ¿vale? Una vez que ya van con sus transportadores por el torrente sanguíneo, llegarán a las células dianas y dependiendo de las necesidades que tenga ese individuo, o bien se oxidará en sujetos que se han entrenado para oxidar la grasa, o bien se acumulará en personas o bien que hayan comido mucho ese día, o bien que sean sujetos pobres en la oxidación de grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que decíamos, el ser humano moderno no parece sacarle rentabilidad a esta molécula que tiene la capacidad de darnos 9 calorías por gramo, tiene una capacidad de darnos muchísima energía. ¿Cuáles son las consecuencias de que esto ocurra? Pues las consecuencias es que el transporte de las grasas se vuelve ineficiente cuando no somos capaces de utilizarlas, por lo cual se generan procesos que llamamos de dislipidemia o de dislipemias, donde los transportadores que van y vienen de los tejidos al final se degradan, se oxidan, no tienen un buen comportamiento y este hecho es el que hace que se empiecen a generar enfermedades como por ejemplo la enfermedad cardiovascular. Pero hay un aspecto muy interesante que quiero que conozcas. No es lo mismo meter grasa sola que meter grasa junto a carbohidratos. Es decir, no es lo mismo meter un filete de ternera, por ejemplo, o un filete de cerdo que es más graso, solo, ¿vale? Que acompañarlo con patatas o que acompañarlo con fruta o con cualquier cosa que tenga carbohidratos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo cuando metemos esas cosas mezcladas decide primero oxidar glucosa, ¿vale? Y las grasas las almacena, ¿vale? Normalmente. O por lo menos se ralentiza mucho la oxidación de grasa. Esto nosotros lo tenemos medido a través de dispositivos que no solamente miden la glucosa en sangre, sino que también miden otros metabolitos derivados de la utilización o de la oxidación de glucosa. Lo cual es muy interesante que sepamos que cuando combinamos carbohidratos y grasa y cuando nuestro cuerpo pierde la capacidad tras muchos años de una alimentación que energéticamente está por encima de nuestras necesidades, los transportadores que llevan grasa a los diferentes tejidos que lo necesitan empiezan a degradarse, empiezan a oxidarse. Y uno de los factores que hacen que se degraden o que se oxiden de forma más rápida
es la unión de glucosa en esos transportadores de grasa. Y esto pasa cuando nuestro cuerpo pierde la tolerancia a los carbohidratos, ¿vale? Y cuando se hace resistente, por ejemplo, a algunas hormonas, como por ejemplo la insulina. Con lo cual, cuando nosotros sometemos a alguno de nuestros pacientes a una disminución de glucosa, o sea, voluntaria o clínica, vemos que también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares disminuye a medio largo plazo, porque también se da una baja de peso, porque también se da, digamos, una paulatina mejora de oxidación de grasa, ¿vale? Entonces es interesante que empecemos a dejar de pensar que la grasa es la culpable de las enfermedades cardiovasculares, porque quizá no es así y es una respuesta muy vaga. Realmente el sedentarismo, la malnutrición, la desnutrición, que es incluir un menor volumen de nutrientes de los que necesita nuestro cuerpo, y la cantidad de tóxicos ambientales que podemos ingerir, que podemos inhalar, que pueden atravesar a través de nuestra piel, son los factores que más empujan a las personas a sufrir enfermedades metabólicas o enfermedades cardiovasculares. Como conclusión, es interesante que sepas que mientras mejor tu cuerpo oxide grasa, que eso se consigue con el ayuno, con el ejercicio y adaptando la alimentación, mejor va a estar tu cuerpo a medio y largo plazo. Y por lo tanto podrás cada vez optimizar la ganancia de energía, es decir, llegando la misma cantidad de grasa o de carbohidratos a tus células serán capaces de sacar un mayor rendimiento, ¿vale? Por lo cual, respondiendo al título del episodio, ¿cuánta grasa puedo tomar? Depende mucho de cuánta grasa puedas oxidar, depende de cuánto entrenes, depende de cuántos carbohidratos metas en tu alimentación, depende de tu composición corporal, depende de la cantidad de grasa visceral que tengas, depende de la cantidad de grasa subcutánea que tengas. Habría que hacer como una especie de análisis muy completo y después diseñar una alimentación basada a tus necesidades. Pero sin embargo ya te puedo decir que la mayoría de las personas que nosotros vemos en consulta toman un mayor volumen de carbohidratos de los que necesitan, por lo cual tienen una mayor tasa de acumulación de grasa y una mayor tasa de oxidación de grasa. Por eso es importante que valores en tu caso si te interesa disminuir el consumo de carbohidratos, o porque no tienes mucha actividad o porque crees que te va a ir mejor provocando que tu cuerpo cada vez oxide más grasa, o sin embargo porque crees que de esta forma vas a poder estar en un estado de mejor salud, ¿vale? Así que bueno, este domingo, o sea, hoy justo, te voy a mandar un email, ¿vale? Si estás suscrito en la lista privada, que es gratis, que lo tienes en la descripción, te voy a mandar un email con el mejor alimento para mí rico en grasa, ¿vale? Y te voy a decir cómo puedes una forma de implementarlo y te voy a decir cuándo no tiene sentido incluir más grasa en tu alimentación. Y en el próximo capítulo tengo un tema que tengo bastante ganas de comentar, y es el tema del agua con gas. Cuando el agua con gas está bien tomarla, cuando no, los tipos de agua con gas. Creo que esto va a ayudar muchísimo a todos los que escucháis frecuentemente este podcast. Así que nada, espero que este episodio te haya gustado. Te aviso de que nuestra membresía privada, ¿vale? Estamos haciendo cambios muy interesantes en nuestra comunidad. Que si quieres entrar y apoyar el proyecto, pues también te lo agradeceríamos mucho, porque realmente estamos generando como un camino para que las personas consigan tener una salud de hierro, y estamos ahora impartiendo un curso que se llama Supernutrición, que está tumbando muchas de las cosas que creen la mayoría de la población. Así que también tienes el enlace en la descripción, y cualquier duda que tengas acerca de este episodio, como siempre, la respondo en comentarios. Así que nada, espero que te haya ayudado, que te haya aumentado un poquito más el conocimiento sobre este tema de la grasa, y te mando un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!